Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un caso realmente oscuro, uno de los más perturbadores de la historia criminal del Reino Unido. Hablamos del caso de Rosemary West y de los crímenes que cometió junto a su marido, Fred West. Tenemos bastante información sobre su vida, los hechos, el juicio. Sí, y vamos a tratarlo con toda la seriedad y el respeto que merece. Queremos examinar los hechos documentados, la cronología, el contexto y sobre todo tener muy presentes a las víctimas. Nos basaremos en la información que hay, sin especulaciones. Exacto. La idea es entender la secuencia de estos crímenes, que se extendieron durante casi 2 décadas, y, bueno, sus consecuencias. Para empezar, situemos a Rosemary West. ¿Quién era ella antes de todo esto? Pues mira, Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953, en un pueblo llamado Bishop's Cleeve. Se casó bastante joven con Fred West, en 1972. Y bueno, estuvieron juntos hasta que él se suicidó en prisión ya en 1995. Juntos estuvieron implicados en al menos 12 asesinatos. Muchas de las víctimas eran chicas muy jóvenes, incluso menores. La forma en que actuaban, según lo que se sabe, es escalofriante. Parece que seguían un método, ¿no? Sí, los informes describen un patrón. Solían captar a chicas jóvenes, a menudo vulnerables, cerca de paradas de autobuses, por ejemplo, en Gloucester. Las llevaban a casa, primero a Midland Road, luego al número 25 de Cromwell Street. Y allí, bueno, allí sufrían abusos sexuales terribles, violación, tortura, antes de matarlas. Hay un dato importante. Una chica, Caroline Owens, denunció haber sido violada por los dos en diciembre del 72. En el 72, o sea, muy al principio. Sí, muy al principio. ¿Y esa denuncia no llevó a nada más en ese momento? Es increíble. Pues parece que no desencadenó la investigación que hoy pensaríamos lógica. Es uno de los puntos oscuros de cómo pudo pasar tanto tiempo. Ya. ¿Y qué más sabemos del papel específico de Rosemary? ¿Era solo cómplice o...? Las fuentes indican que participaba activamente. Tenía intereses sexuales particulares. Se habla de sadomasoquismo, bisexualidad. También ejerció como trabajadora sexual. Y hay testimonios, muy duros recogidos en el proceso que sugieren que incluso pudo consentir que clientes abusaran de sus propias hijas. Hay fechas concretas, abril del 82, julio del 83. Es es horrible pensar en eso. Y los crímenes por los que la condenaron abarcan un periodo muy largo, ¿no? Desde los 70 hasta finales de los 80. Efectivamente, los hechos probados en el juicio van de abril de 1973 a agosto de 1987. Y lo que lo hace aún más atroz es que la violencia llegó a la propia familia. Charmaine, que era hija de Rena, la primera mujer de Fred, la mataron con solo 8 años, en junio del 71. Su cuerpo lo enterraron en la primera casa, en Midland Road. ¿Con 8 años? Y años más tarde, Heather, hija de Rosemary y Fred, la mataron en junio del 87, con 16 años, y la enterraron en el jardín de la casa de Cromwell Street. En su propio jardín. Tremendo. Tantos años de horror. ¿Cómo empezó a salir todo a la luz finalmente? Pues un punto de inflexión claro fue agosto del 92. Fred West fue arrestado por violar a su hija de 13 años. Poco después detienen también a Rosemary por crueldad infantil. Ese caso concreto contra ella se archivó, es verdad, en junio del 93 porque la hija al final no quiso declarar formalmente. Pero ya era el principio del fin. Como medida de protección, les quitaron la custodia de todos los hijos. Pero, perdona, la desaparición de Heather, la hija de 16 años en el 87, eso no levantó sospechas antes, no se investigó más a fondo. Sí que levantó sospechas. Las fuentes dicen que la policía no se creyó la versión que dieron los padres sobre su desaparición, y esa desconfianza, esa sospecha persistente, fue lo que impulsó finalmente la investigación que llevó a excavar en Cromwell Street. Y claro, ahí se destapó todo el horror, los restos humanos. Y justo antes del juicio de Rosemary, Fred West se suicida en la cárcel. Correcto. El 1 de enero de 1995. Así que Rosemary fue juzgada sola. El juicio fue el octubre de ese año. Ella mantuvo siempre que era inocente, nunca confesó. Pero las pruebas eran abrumadoras. El 22 de noviembre de 1995 la declararon culpable de 10 asesinatos. 10. ¿Y la sentencia? Cadena perpetua. El juez fue muy claro. Dijo que en su opinión nunca debería salir de prisión.
Aunque legalmente se habló de un mínimo de 25 años, el ministro del Interior de la época, Jack Straw, impuso lo que llaman una Whole Life Tariff en julio del 97, ¿Qué significa? que morirá en prisión. Fue la segunda mujer en la historia británica en recibir esta condena. La primera fue Myra Hindley, la de los crímenes de los páramos. De hecho, al principio compartieron celda. Vaya. Sí, Rosemary West sigue encarcelada. Ahora está en HMP Bronzellfield, una prisión de alta seguridad. La trasladaron en 2002 porque, al parecer, recibió amenazas de otra reclusa. En resumen, una participación activa durante casi 20 años en abusos y asesinatos espeluznantes, incluyendo a miembros de su propia familia, sus hijas. Un caso que, junto al de Fred West, ha dejado una marca imborrable en la sociedad británica. Totalmente. Y es fundamental, al hablar de esto, no olvidar nunca a las víctimas. El impacto devastador en ellas, en sus familias. Vidas rotas para siempre. La gravedad de los hechos justifica esa sentencia, una de las más severas posibles. Sí, sin duda. Y queda una pregunta, quizá, una reflexión final. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo una actividad criminal tan terrible y prolongada, con algunas señales tempranas como aquella denuncia del 72 o la desaparición de Heather, seguir durante tanto tiempo? ¿Fallaron las instituciones? ¿La sociedad? Es algo que da mucho que pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis tan difícil. Esperamos que, a pesar de la dureza, haya sido informativo y respetuoso. Hasta la próxima.